aquí grabar. Listo. Mónica, en primer lugar, bienvenida a Paredro. Ay, muchas gracias. Qué alegría estar aquí charlando contigo. Alegría la mía que justamente hoy estamos con este capítulo hablando de tu libro Chamanes Eléctricos en la Fiesta del Sol, un libro que te decía ahorita que es una sensación telúrica, es una sensación de explosión, es de lava, es de cortezas terrestres y es todo lo que uno puede entender en relación a lo que nos conecta con el entorno. Y además estoy cumpliendo años en este capítulo, entonces puedes imaginar la fiesta también que está y me place mucho que sea justamente acá. Mónica, yo quisiera arrancar haciéndote una pregunta. Yo quisiera preguntarte, ¿cuál es tu relación con todos los picos y las montañas en el Ecuador? En el Ecuador y en general, pero ¿cómo te Ujú. relacionas tú con la montaña? Bueno, es una relación de fascinación, asombro y terror. Es la experiencia de lo sublime y también la erótica de lo sublime, ¿no? Esa atracción fatal que sientes por las cosas que te pueden destruir, por las cosas que te hacen sentir pequeño. Estoy hablando casi que de la tesis del género romántico, de la novela romántica, y no Exactamente. solamente del género romántico del siglo XIX también, por supuesto, pero también de la novela romántica. O sea, tiene que ver con fascinarte por las cosas que te llevan a un lugar abisal y de posible destrucción del individuo, ¿no? Y eso tiene que ver, a mí me lleva mucho también a pensar en Bataille, en el erotismo, su libro El erotismo, donde hace un análisis exquisito sobre la literatura del Marqués de Sade, pero justamente donde vincula el eros con el tánatos, ¿no? Tiene que ver con esa pulsión de vida y esa pulsión de muerte. Para mí los volcanes y las montañas siempre me han llevado a ese lugar como experiencial, primero del cuerpo, es decir, primero sentir algo que no puedo palabrar y luego buscarlo en teorías, buscarlo en literatura, buscar algo que me permita explicar por qué me siento de esa manera, atraída, temerosa, asustada, pero fascinada, etcétera, etcétera, ¿no? Y es verdad que también tiene una cuota biográfica, Ecuador como igual que le pasa con muchos otros países que están atravesados por la cordillera, está lleno de volcanes, y yo nací en la costa. Eso significa que Ok. en realidad yo nací al lado de un volcán o muy realmente inmediatamente cerca de un volcán. Sin embargo, yo no tengo el recuerdo, por ejemplo, de haber visto el mar, pero sí tengo el recuerdo de la primera vez que vi un volcán. Entonces yo creo que, que está allí, ¿no? Que de ahí viene. El mar, por supuesto, que me subyuga, me maravilla, pero hay algo con las montañas ardientes que, que, que realmente me marcó de una manera, digamos, muy tangible en mi memoria. Lo puedo recordar, ¿no? Recuerdo cuando tenía 18, 19 años y estaba enamorada por primera vez y subí a la cordillera y de repente vi a la Mama Tungurahua que estaba además como lagrimeando lava en la Ya. noche, ¿no? Y recuerdo, es uno de los recuerdos más potentes de mi memoria, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver también con eso, tiene que ver con algo que está distante, pero no lo suficientemente distante, con algo que ya te marca cuando tú ya eres una adulta o ya casi una adulta. Em, Todos estos elementos yo creo que están ahí pululando en mi fascinación por los volcanes. Bueno, y es fascinante además, bueno, la audiencia ya se puede imaginar que todo esto ya está en esta novela, ¿verdad? Pero me imagino que también has estado siguiendo este volcán en Islandia que volvió a erupcionar y que lleva 4 días y las escenas de las erupciones son absolutamente sublimes, como tú acabas de decir, pero también tiene algo muy siniestro, una palabra que luego también voy a utilizar para referirme a tu novela. Tiene eso tan siniestro de la lava que avanza y que borra todo a su paso y que nos pone en realidad frente a la destrucción pausada, lenta, pero frente a la cual no se puede hacer nada. Y pues ni pensar ya en el volcán en Mallorca y todo lo que ocurrió hace 2 años en España, ¿cierto? Los volcanes forman parte de nuestra vida, lo que pasa es que están dormidos. Ujú. Sí, totalmente. Yo creo que de cierta manera nos termina hablando toda esta experiencia con volcánica, nos termina hablando de cómo gestionamos la fragilidad. Em, Nosotros bueno, los que vivimos en ciudades, en realidad respondemos o responde la arquitectura de una ciudad a hacer que olvides
que en realidad estás a merced de la naturaleza. En una ciudad piensas o se genera como la fantasía de que no estás a merced de la naturaleza, que si cae una tormenta tienes un techo, que la ciudad estará preparada si cae la nieve, que si hay un terremoto los edificios son antisísmicos, ¿no? Ahí es como esa sensación de protección. Yo creo que por eso somos adictos a las ciudades y a conglomerarnos de repente, generar como arquitecturas que expulsen la naturaleza o que si es que la dejan entrar pero domesticada, ¿no? El parquecito, el jardín, etcétera, etcétera. Pero la naturaleza en realidad, mira que estamos en el centenario de la vorágine, la naturaleza, cuando uno piensa, por ejemplo, en la selva, en realidad es como lo decían en la vorágine, es el infierno verde, es Exacto. un lugar que es hostil para ti, también beneficioso, pero también hostil. O sea, una persona, hay muchas cosas que te pueden matar en la naturaleza y no pasa nada porque parte de que tú existas es el hecho de que eres débil y que puedes desaparecer en cualquier segundo. Entonces, la naturaleza te lo recuerda. Y la naturaleza no es cruel, pero sí es violenta, ¿no? Y eso hay que tenerlo claro, como no, para nada tengo esta perspectiva rusoniana de la naturaleza, Sí. tampoco la tengo en la literatura, ¿no? Del buen salvaje, de la naturaleza, hasta que entramos nosotros lo pervertimos, no, no es así, no, tampoco se trata de eso, ¿no? O sea, la naturaleza tiene esa parte muy violenta, que es la vida misma. Todo nace y muere y sufre, pero también goza. Y me gusta mucho en la literatura trabajar ese espíritu, ¿no? El espíritu en donde no rechazamos el dolor ni la destrucción, así como no rechazamos el goce, porque es parte todo de la experiencia de estar vivo, ¿no? Exacto. Y ahí hay algo, Mónica, ya vamos a llegar todo este escenario montañoso, volcánico y sobre todo de páramo, ahorita lo vamos a decir, que tú, en el cual en tu novela tú ubicas el festival Ruido Solar, tiene algo también que me conectó. Fíjate, ayer acá, por ejemplo, yo estaba en una reunión y yo vivo a las afueras de Bogotá, en una zona montañosa, muy húmeda, con mucha lluvia, y de repente todo se puso gris, se tapó y yo nunca había visto caer tanto granizo en tan poco tiempo. Te lo Mm. juro que fue un aguacero de no más de 12 minutos de granizo, pero parecía como si hubiera llovido 2 horas con granizo. Es decir, hubo montañas y hubo un momento en el que uno se da cuenta que viene algo muy voraz. Estás por fortuna en tu casa, no te coge en la calle, no te coge caminando, pero de repente, con elementos del cambio climático, siento que estamos recuperando esa sensación de lo sublime frente a lo natural, ¿no crees? Ujú. Sí, además creo que es necesario, no solamente creo que está ocurriendo, sino que creo que es necesario porque ya no podemos continuar con esta vertiente extractivista, hipercapitalista que está absolutamente destruyendo el Mm. mundo. Y creo que parte de cómo hemos construido nuestras sociedades desde esa perspectiva justamente instrumental de la tierra, extractivista, es la que ha facilitado el hecho de que ahora estemos como una especie de vida de ojos vendados, ¿no? Creemos Exacto. que todo va a durar para siempre y que podemos sacar las cosas, destruir la tierra sin destruirnos a nosotros. Es una cosa estúpida. Estamos básicamente viviendo en la estupidez, ¿no? Y creo que lo que está pasando ahora con el mundo del calentamiento global, la fuerza que están cogiendo los discursos ecologistas, que además maman mucho de los discursos de comunidades indígenas, justamente que siempre Exactamente. han tenido la conciencia clarísima de que hay que vivir con una armonía con el entorno, ¿no? Porque básicamente vivimos en esta tierra y no hay otra tierra para nosotros. Entonces, creo que justamente las ciudades nos hacen olvidarnos de eso. Y no estoy para nada en contra de la ciudad. Yo vivo en una ciudad, o sea, me gustan las ciudades, pero creo que uno puede estar situado en una ciudad y ser consciente de que hay que vivir en un equilibrio y que si no conseguimos Exacto. el equilibrio, nos vamos a ir a la mierda. Es así, es lo que va a ocurrir. Exacto. Pues mira que yo ya para que pasemos, había una cosa que estaba pensando hace poquito y es como, yo nunca había pensado uno siempre piensa en cuánto pierde una sociedad cuando pasa del politeísmo al monoteísmo, ¿cierto? Y en nuestro paso al monoteísmo, en la conquista si se quiere, pero igual mucho antes cuando ya se instaura el cristianismo, en ese paso al monoteísmo perdimos la relación también con la naturaleza, porque en nuestra cultura la naturaleza no pinta para nada. Es el sudor con el que trabajarás la tierra. Así es donde se representa, es decir, que tendrás que domarla
para poder sobrevivir y eso te supondrá trabajo, pero está para dominarla y está para que la trabajes. Tu novela, al recuperar tantas cosas de una visión, de visiones indígenas, incas, quichuas, etcétera, etcétera, tiene la idea de recuperar dentro de un escenario, Mónica, que son dos chicas de 18 años, el recuento de dos chicas de 18 años que se van al Festival Ruido Solar. Ahorita leemos la descripción, el primer párrafo que me parece un primer párrafo genial, pero es también la búsqueda de dos personas que frente a una cantidad de problemas sociales, personales, familiares, de alguna manera se van a la apertura de los vasos comunicantes con ayudas de sustancias, por supuesto, con la ayuda de la interconexión, pero no deja de ser mucha gente como ahora que está diciendo para dónde cojo y qué hago y hasta dónde estoy dispuesto a llegar con tal de no tener un poquito a lo Baudelaire y el viaje, ¿no? Al fondo de lo desconocido no importa con tal de encontrar algo nuevo. ¿Nos cuentas un poquito esta magnífica novela, Mónica? Porque, lo repito, me parece que es de las novelas más impresionantes que se ha publicado últimamente. ¿Nos cuentas un poquito cómo le diste forma a esta novela y en qué momento te diste cuenta que la estabas escribiendo? Sí, justamente, mira, antes de ir con esto que me acabas de comentar, estaba pensando en lo que comentabas antes del discurso judio-cristiano, del monoteísmo, etcétera, etcétera, y cómo el monoteísmo también trae, viene de toda la cultura ancestral también, ¿no? Como toda esa cultura ancestral que tenía mitos, además a nivel universal, sobre la resurrección, porque todos los mitos de la resurrección, que además están regados por todo el planeta, por comunidades que nunca se conocieron, etcétera, etcétera, esos mitos de la resurrección están ligadas justamente a las sociedades agrónomas, al hecho de que cosechas, la Sí, cosecha te da frutos y luego muere y luego otra vez vuelve a vivir según los cambios de estaciones, etcétera, etcétera. Entonces, si pensamos incluso en nuestra cultura judeocristiana y pensamos en la religión cristiana católica, estamos en realidad bebiendo de algo que viene muy atrás y que tiene que ver con la relación con la tierra, que el hecho de que Jesús resucite viene también de todos esos mitos que empiezan a aglomerarse en la idea de Jesús, ¿no? Pero es de los mitos de la tierra, relación con la tierra, y además una relación con la tierra de respeto, no instrumental, que eso es lo que me parece exacto. que estamos tratando de recuperar ahora. Entonces lo ligo con lo que me preguntabas de la novela, porque claro, en la novela efectivamente hay estas dos amigas que suben al volcán desde Guayaquil, que es una ciudad de la costa en Ecuador, huyendo de la violencia, del desamparo, de la hostilidad, para recordar que son jóvenes en las faldas de un volcán en un festival de música experimental. Entonces, tratan de, no van allí, digamos, con una resolución política por delante, aunque lo que hacen es sumamente político, lo que pasa es que Sí, ellas no son conscientes de ello, eso es otra cosa, pero ellas suben porque quieren disfrutar de su juventud, escuchar música, despojar el cuerpo del miedo, sentir que están vivas, ¿no? Y van ahí con toda esa voluntad fiera, ¿no? Y cuando suben a los Andes, se encuentran en este festival con muchas cosas. Se encuentran con música, por supuesto, pero es una música híbrida, electroandina, rock con yarabí, electrocumbia espacial, como muchas mixturas que para mí representan, y esto es algo muy importante, porque yo no tenía nada de ganas de escribir, ni pretendo escribir una novela jamás en la línea de lo indigenista. Me parece que eso no es algo que a mí me interesa. Me parece que hay que escribir desde un conocimiento situado, para mí eso es muy importante. Entonces, me interesaba la perspectiva chola, la perspectiva ya. mestiza de lo andino, es decir, de la que yo puedo hablar justamente porque soy una mujer mestiza chola, digamos. Y entonces de cómo ocurre esa especie de conflicto del mestizaje en nuestras tierras, que es un conflicto, pero también es un lugar gozoso, es conflictivo y gozoso, en donde, como en el festival de chamanes eléctricos, justamente el festival es retrofuturista. El mundo andino mestizo cholo es retrofuturista. Lo Sí. mismo tienes lo ancestral conviviendo con lo radicalmente contemporáneo y con lo futurista también, lo mismo, o sea, entonces me parece que esos movimientos en donde las cosas no son puras,
no son limpias, sino más bien que son móviles, mutantes, se contaminan desde una perspectiva además de rebelión, quiero decir, utilizo la palabra contaminar porque me interesa justamente cómo es la antítesis de la limpieza, ¿no? Contaminar para que no sea limpio algo, ¿no? Entonces, todo eso es ese festival donde las chicas, estas amigas que solo se tienen la una a la otra, entran, ¿no? Y tratan de encontrar, yo creo que, o por lo menos lo intentan, ¿no? Como una especie de sosiego en ese paisaje natural donde van a escuchar música, pero no un sosiego porque la naturaleza sea sosegante, ni mucho menos, sino porque allí hay violencia, hay terremotos, hay erupciones volcánicas, hay tormentas, hay rayos, sí, están expuestas al frío, a la lluvia, hay violencia, pero al menos, como dije antes, no hay crueldad. Y ellas vienen de la experiencia de la crueldad en las ciudades. Y dicen, bueno, aquí hay violencia, igual me puede caer un rayo y me puedo morir. El volcán estalla y nos traga a todos. A la naturaleza le es indiferente si yo vivo o muero, porque esto es un todo en donde todo muere y resurrecta constantemente. Pero aquí al menos no hay crueldad. Ellos, es lo que ellas piensan, ¿no? En ese momento. Y yo creo que es a eso a lo que van, ¿no? A la búsqueda de despojar el cuerpo de la crueldad. Pues muy chévere eso, Mónica, porque nos muestra, y era algo que te decía ahoritica, lejos de ser una novela indigenista, el título es una bomba, pero ese título tuyo no está mostrando el camino hacia una novela indigenista, sino a poder utilizar un método de pensamiento y una forma de relacionarse con el mundo para poder salir de lo que está dando la ciudad y de lo que está dando Guayaquil. Y me atrevo a decir algo de lo que también está viviendo Ecuador en los últimos años, y lo digo como colombiano, entonces es imposible que lo diga con un tono de juicio, Ujú, eh, pero con algo que también está ocurriendo en Ecuador y que está desde muy temprano, cuando a Nicole y Noah, que son los dos personajes, ella dice, cuando va a entrar al festival, le dice, no puedes ir armada, dice, no voy armada, pero yo sí sé disparar, porque es que donde vivo a los hombres los matan, en cambio a las mujeres nos violan y luego nos matan. Entonces ahí tenemos que estar algo antes. Entonces siempre está detrás. Pero hay algo lo que quería preguntarte, y es que cuando uno arranca tu novela, arranca con esa frase además que ahorita ojalá podamos hablar, que creo que viene de Nietzsche o algo. El oído es el órgano del miedo, repitió Noah la noche en que subimos la cordillera para ver a los chamanes eléctricos en el páramo andino. Era la quinta edición del Festival Ruido Solar, un encuentro de artistas sonoros que invitaba a poetas, músicos, bailarines, melómanos, pintores, performers y gente que decía hacerlo todo, aunque en realidad apenas lo intentaran. También era la primera vez que nos escapábamos juntas, sin dinero, parando buses y camiones por la carretera, sin otro plan que el de desaparecer durante 7 noches y 8 días. Y luego viene, me atrevo a leer otro poquito, Mónica, el sincretismo del que tú estás hablando. 7 noches y 8 días de experimental noise chamánico, de música underpost andina, de retrofuturismo trash ancestral, nos contó uno que había vuelto transformado por la experiencia, un filósofo New Age al que le robamos $80, una revista de astrología y 3 pastillas de éxtasis. Ya verán, insistió, con los ojos demasiado abiertos. Ya lo escribió don Nietzsche, el oído es el órgano del mundo. ¿Por qué te pregunto esto? Porque ya trajimos el tema indigenista y tú lo acabas de decir. Lo indigenista vive desde lo retrofuturista y solemos pensar que cuando toca lo futurista, cuando toca lo electrónico, deja de ser indígena porque desdibuja la imagen imperial que siempre hemos tenido, que es ujú, congelado en el tiempo, no puedes cambiar, no puedes prosperar. Hay una escena siempre muy bonita del abrazo de la serpiente, que es cuando el explorador dice, es que ellos no se pueden quedar con la brújula, porque es que ellos leen las estrellas con vientos solares. Y el otro, que no recuerdo el nombre porque siempre lo confunde, el guía indígena le dice, entonces los vas a condenar a que no progresen. ujú. Entonces me Claro, es parece muy interesante esto. sí, sí, es un tema que a mí me genera siempre un lugar de constante crítica y movimiento del pensamiento, porque claro, también nos hace replantearnos qué es lo que consideramos progreso.
A mí eso es algo que llevo años preguntándome también. Ya no estoy tan segura de que la idea que siempre ha venido del norte global sobre qué es progreso y qué no sea realmente el tipo de vida que yo quiero vivir además. ¿No? Entonces, también Ya. cuando pensamos justamente en políticas antiextractivistas, en los Andes, en la selva, etcétera, etcétera, es justamente lo que se suele esgrimir, ¿no? Se esgrime de repente, no, es que están en contra del progreso, sacar petróleo, de sacar la madera, talar las selvas, etcétera, etcétera, ¿no? Justamente en pos de la mirada del progreso. Entonces, claro, a mí me parece que hay una vuelta de tuerca muy, muy importante que hay que hacer, ¿no? De qué es lo que estamos considerando por progreso y qué no. Y siempre consideramos progreso lo que se dicta desde el norte hacia abajo, ¿no? Del norte al sur. Me interesa un poco más qué es lo que está pensando el sur sobre qué es el progreso para nuestros propios territorios, ¿no? En el festival, además de la novela, a mí me interesaba justamente que fuera ese festival híbrido en donde efectivamente está lo ancestral y está lo contemporáneo y en donde convive tanto una visión interesante sobre la música y el territorio, como también visiones absolutamente New Age, de fast rituals, de un neochamanismo vacío, es decir, es un festival no ideal, es un festival conflictivo también, Sí, sí, sí. en donde habita todo eso. Habita tanto lo que Nicole critica tanto. Nicole es una voz que critica constantemente, piensa sobre el chamán el yachak del festival y dice, bueno, a mí me genera dudas qué hace un yachak en un festival como este, ¿no? ¿Qué tipo de yachak es, ¿no? Hay una crítica, de repente critica también al poeta del festival, dice, este tipo se va de madre, es un tipo que solo se la pasa borracho, de hecho, ¿no? Y habla Sí, borracho, o sea, es un charlatán, dice Nicole, ¿no? Pero eso no significa que el festival no tenga esa parte, que por supuesto la tiene. No significa que no haya otra parte del festival, y eso es lo que yo quería generar también ese contraste, otra parte del festival en donde se toquen lugares muy, muy verdaderos y potentes gracias a la experiencia poética del cuerpo. Entonces, es muy creo que bonito. es además la representación del mundo en el que vivimos ahora mismo, ¿no? Vivimos constantemente tratando de defender los discursos potentes de la charlatanería, que está todo el rato a la orden del día y que quiere Exacto. simplificar y además domesticar discursos que en realidad son absolutamente insurgentes, pero trata de domesticarlo y además de llenarlo de pulsiones vacías. Sea, todo el rato estamos tratando de proteger lo importante de eso, ¿no? Y yo creo que en el festival se mueven las dos pulsiones, ¿no? Y ya corto con esto, pero sí que me parece importante decir también que estas dos amigas que suben al festival suben con esta idea de bailar, cantar, pasársela bien, y muy pronto Noah, que es la protagonista de la novela y la que nunca habla, digamos, la que nunca tiene la voz cantante en la novela, y Noah le confiesa a su amiga que va a ir en realidad a buscar a su padre. Y me parece que esto es una parte muy importante de la novela porque de repente el festival ya no se convierte solamente en el lugar del goce, sino también en el lugar que antecede al choque, antecede al lugar más tétrico que una persona puede enfrentarse, que es ir a preguntarle a la persona que no te quiso por qué no te quiso, ¿no? Sí. Y estás como bailando antes del dolor, ¿no? Y eso sí que me parece que también hace del festival un lugar que tiene muchas más capas, ¿no? Sí. No olviden, a la audiencia estamos hablando sobre chamanes eléctricos en la Fiesta del Sol con Mónica Ojeda. Recuerden que este libro lo pueden pedir por Buscalibre, les llega mañana porque estoy seguro que lo quieren leer ya. Entonces aprovechen y lo piden en la librería online más grande de América Latina. Mónica, lo que acabas de decir me parece que es el gran porcentaje que hace que tu novela sea un verdadero viaje telúrico de cosmovisiones, psicológico, en el que por primera vez, y si hay alguna novela que estoy dejando pasar, del que haya dicho, estoy dispuesto, por supuesto, pero estoy seguro que nunca había yo leído una novela, Mónica, que tomara la cosmovisión indígena y no se pusiera al servicio de ella.
sino que la utiliza como un elemento para avanzar y para progresar. No es una novela de tesis, no es una novela de ideología, es una novela que habla sobre lo contemporáneo, que es la búsqueda de cómo puedo yo llegar a esto. Y hay algo que tú desarrollas que a mí me parece, Mónica, que es de lo que a mí yo más disfruté, es ese espacio del páramo. Porque ahorita hablabas de la selva de Rivera, por supuesto, y uno siente la selva y siente el sudor. Luego, pensando en un festival musical, evidentemente se te viene a las cabezas la gran referencia del Burning Man, que es vámonos al desierto a hacer habitable el desierto y lo vamos a transformar y donde no se puede vivir, vamos a vivir y lo vamos con respeto, supuestamente, me imagino, etcétera. Yo no he ido, mi esposo fue, pero yo nunca he ido, pero con respeto, vamos a dejar todo bien. Pero de repente aquí lo que estamos es frente al páramo, frente a ese páramo donde nosotros como andinos también hemos vivido, hemos tenido tal cercanía y de repente el páramo se convierte con todas sus atrocidades en el escenario del ritual. Porque es eso, es el ritual, y por eso es tan importante que tengan 18 años, y por eso es tan importante que leamos el diario del padre, y por eso es tan importante las drogas, porque es que hay múltiples rituales y hay gente que no le basta con ir al psicólogo o al terapeuta para que lo prepare a ir a hablar con el papá o la mamá. Hay gente que quiere cosas más telúricas, es decir, drogarse, entrar en contacto y luego redescubrirse. Ujú. Sí, yo creo que también eso tiene que ver mucho con cómo en nuestras sociedades cada vez más estamos tratando de dormir el cuerpo, ¿no? El ritmo productivo, el ritmo de vida, de trabajo, tiene que ver con desensibilizar el cuerpo. Mientras menos sientas, mejor para que puedas únicamente producir. ¿No? Y en cambio, en la fiesta, ahora yo pienso en el festival, obviamente, de la novela, pero pensemos en cualquier fiesta, en donde vas a bailar y vas a justamente eso, espantar el miedo del cuerpo, bailar sin vergüenza, bailar sin ser tan hiperconsciente de tu corporalidad, y de repente en esos espacios tu cuerpo no es instrumental y no es productivo, o por lo menos no es productivo para la maquinaria, ¿no? Es simple y llanamente está vivo y latiendo. Y está hipersensibilizado y a veces justamente por eso en los festivales, en las fiestas, de repente alcohol, las drogas, que para las comunidades, además para los chamanes, en realidad las drogas son plantas de poder, no son, se le llaman plantas de poder y el consumo tiene que ver con una visión espiritual que tiene que ver con lo sagrado, que tiene que ver con abrir los sentidos a otras maneras de percibir la tierra y el mundo, pero yo no lo veo eso tan increíblemente distante a la experiencia que estamos buscando normalmente en un concierto o en una fiesta. Lo que buscas a lo mejor no tiene todo ese discurso de lo sagrado, pero en realidad estás buscando resensibilizar el cuerpo. No es una huida. Mucha gente piensa la fiesta es una huida, es una forma de huir. No, no estás No. huyendo, estás haciendo presente el cuerpo en un mundo en donde normalmente tu cuerpo está casi ausente. Solamente hay muy pocos momentos donde el cuerpo realmente está presente, ¿no? No sé, cuando tienes sexo con alguien, cuando estás comiendo, cuando estás en una fiesta, realmente allí el cuerpo está muy presente y ahí hay un potencial justamente de lo que hablábamos, de lo insurgente, de qué manera escuchas el mundo, lo escuchas diferente, miras el mundo de una manera diferente, lo tocas de una manera diferente y hay una posibilidad de comunidad, ¿no? En el páramo, donde se realiza el festival, además es un lugar que a priori uno diría, igual que lo del Burning Man, dirías, Dios mío, ¿cómo hago un festival aquí? Es imposible, es desierto, es difícil que haya que haya agua, ¿no? En el páramo, en cambio, hay mucho frío, ¿no? Y mucho calor a la vez, ¿no? En el día puedes llegar Claro. el sol a quemarte, en la noche te congelas. Sí, ¿no? Pero es justamente la idea que levanta Mario, que es uno de los personajes de la novela, que hay un momento donde dice, uno baila con sus dolores, ¿no? Uno baila con la dificultad, bailas con tus heridas, bailas con tus traumas, Claro. y un poco bailar al lado del volcán es bailar así, bailar en el frío, bailar en el calor, bailar al lado con contacto con la tierra, no en un lugar aislado, paredes, sino en contacto con la tierra, ¿no? ¿Qué haces prácticamente para poder entrar en contacto con lo que está dormido? Y eso me parece que Ujú, es una metáfora bonita, porque
es el cuerpo el que está dormido y necesita de lo natural para despertarse. Hay algo que me gustaría, Mónica, que nos contaras un poquito. Esta es una novela que se mueve además en un lenguaje musical increíble. Pamela es el personaje que digamos, como el que más puede traer referencias musicales, que más nos puede traer cosas, y hay muchos párrafos largos sobre lo que es la música y lo que hace la música, pero hay uno en particular y, y que tiene que ver con los tambores específicamente. Leo aquí un pedacito de Pamela en la página 38. Con Fabio hacíamos nuestros instrumentos, matábamos cabras, venados, ciervos, borregos, y los desollábamos y limpiábamos su piel, y la secábamos y tallábamos la figura del animal en el cuerpo del tambor. Esto último era importante porque hacía que el animal se quedara encerrado allí, o al menos su espíritu, y era un gesto de respeto, de reconocimiento de que tras la muerte llegan esos sonidos bestiales con los que uno hace música. Y luego aprendí, porque yo no tenía ni idea, te lo confieso, sobre las runatiñas, Ujú. que eran Sí. los tambores que hacían los incas con los cuerpos de los enemigos que mataban en combate y cómo utilizaban el cuerpo para todo. Sí, Eso es terriblemente siniestro, pero es verdad. ujú. Sí, 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 son leyendas, historias que nunca se han podido comprobar, pero que ahí está digamos, esa parte mítica de las runatinhas, como estos instrumentos de guerra, ¿no? Pero bueno, los tambores se han utilizado históricamente, no solamente en la cultura andina, sino en todas las culturas Sí. del mundo. Se han utilizado justamente para animar los cuerpos a la batalla y a la violencia, ¿no? Hay algo en el tambor que puede ser tanto incitador del trance como también, uy, empezó el ruido. Bueno, en fin, espero que no entre de repente la obra en la charla, la obra que tengo arriba de la casa. Y entonces, bueno, claro, esos tambores que pueden llevarte al trance, pero también te pueden llevar llevar o impulsar el cuerpo a la guerra, ¿no? O sea, lo activan, ¿no? Y a mí me interesaba mucho la vinculación entre la música y la muerte, porque no es algo de lo que normalmente hablamos. Normalmente, digamos, en el diario vivir pensamos la música como algo hipervital, como algo que tiene que ver con eso, el despertar del cuerpo, la emoción desbordada, y por supuesto, la música tiene ese factor. Pero también la música históricamente ha salido de instrumentos que vienen de cuerpos y de partes de animales. Entonces, eso de allí hace que la música como invención humana, ¿no? Venga justamente de la muerte directamente. Y además siempre ha estado vinculada al invocar a los muertos, invocar a los difuntos, convocar o además continuar una tradición de los que ya no están. La música, los cantos, vienen de la tradición de quienes cantaron y tocaron instrumentos antes que nosotros y ya no están. Entonces, hay una cosa con la muerte muy fuerte y también con la pérdida, como la música, como ese espacio que te ayuda de cierta manera a lidiar con el hecho de que somos frágiles y vamos a perderlo todo. Porque es así, lo vamos a perder todo. Y hay un pensador renacentista muy interesante llamado Boesio, que tiene un texto muy interesante sobre la música y la filosofía. Y hay un momento en donde él dice, cantando se hace más dulce el llorar. Y Claro. esto me recordó a la frase que se le atribuye a Humboldt, que dice que los ecuatorianos son seres muy extraños porque disfrutan con canciones tristes y duermen en las faldas de volcanes ardientes, ¿no? Esta idea de ponerse contento llorando, que es algo que pareciera que fuera muy antiguo cuando hablo de Boesio, pero en realidad es lo que hacemos cuando vamos a un concierto y estamos contentos llorando mientras escuchamos una canción que nos gusta mucho, una banda que nos gusta mucho, un cantante o una cantante. Es eso, ¿no? Hay algo, hay una mixtura entre la música y la fragilidad, la vulnerabilidad, el hecho de que vamos a morir, el hecho de que vamos a perder, pero que sin embargo, en el ahora solamente hay vida, ¿no? Sí, vamos a morir y vamos a perder, pero ahora estamos vivos. Y la música un poco que lo ratifica todo el tiempo. Hay unos capítulos, creo que deben ser 3 o 4, que es los que le dedicas a las cantoras, Ujú. Mónica, que me parece que son grandemente responsables de mucho
espíritu y de la atmósfera que se respira en toda la obra, escritas con una lírica y un lirismo muy bonito, muy cautivador y sobre todo muy conectado con lo que se ve. Por ejemplo, el primero, el cóndor enamorado. Gran Padre, hacedor del universo, Madre Tierra, Madre Agua, Viento Madre, Vertiente Madre, Estrella Madre, Sol Padre, Planeta Madre, nuestra montaña Padre, nuestra montaña Madre, Laguna Madre, nuestra páramo Padre. Al ritmo de los astros, Padre, y los astros, Madre, yo canto. Canto alto y espanto el olvido. Canto alto y se hincha la cordillera. Y luego, más adelante, que ese sí hay que leer por lo menos la primera frase, es todo lo que cantan respecto a los volcanes, que es, espérate, a ver, ya lo... Esto luego nos lo edita Alejandra, Natalia, perdón. Entonces no hay... bueno, sobre la... Ay, espérate un momentico, ¿dónde está? Que lo tenía aquí marcado. Ay, un segundito que ahora se me perdió. Sí, 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 sin prisa, que te tiempo. Ay, es que justamente la tenía aquí. Espérate a ver si la señalé acá. Que es la parte de los volcanes, que hablan el volcán tiene... Tiene voces ardientes, sí. Ya, a Exacto. ver si consigo yo, Pero pero espérate, yo la encuentro. Aquí, aquí, aquí. Y luego, Nata, retomamos desde acá. Y luego el siguiente capítulo de las cantoras, que es Todas las montañas tienen sexo. Los volcanes cuentan historias de amor. Ay, ellos tienen voces ardientes. Sus sexos son cuevas abiertas a la noche, cuevas de oso, cuevas de lobo. Cantan las cuevas a la noche abierta. ¿Las oyes? Es un secreto. Las montañas derraman agua, derraman fuego. Esto lo dejo aquí para que nuestra audiencia lo lea con cuidado, porque me parece que aquí esta especie de coro natural que surge de la montaña es como si fuera la naturaleza cantando, ¿cierto? Como esa imagen del corifeo, del coro griego, que es esa presencia ausente que está, que es la conciencia y que dictamina y que va y viene, y de repente nos encontramos con este lirismo que nos cautiva y nos conecta de una manera muy puntual. Em, pero te quería preguntar otra cosa, Mónica, porque el tiempo se acaba y hay un tema que me parece importantísimo y es la figura del padre, evidentemente, porque no podemos cerrar esta entrevista sin pasar por prácticamente el motivo por el cual Noah toma la decisión, que es el padre. Y si bien para la audiencia toda la novela es esta experiencia del festival, se contrapone con un diario del padre que no sabemos que posiblemente se escribe después o se escribe antes y después, que es cuando logra encontrar y se encuentra de nuevo con Noah. Em, y quería preguntarte por esta figura, pero específicamente por una caracterización y es la relación que él tiene con la cacería y con la caza. Es decir, la caza no como el, el capricho, que uno tanto puede ver en Instagram, por supuesto, sino la caza como la comunión, como la conexión y el respeto desde la muerte. ¿Nos cuentas un poquito para que la audiencia sepa un poco cómo, porque evidentemente el padre, la figura del padre, cumple una función fundamental en esta novela? Sí, yo estaba pensando justamente en lo doloroso que puede ser em, ir a interrogar al lugar del abandono, ¿no? Cuando estaba escribiendo la novela y decidí que la voz del padre iba a ser parte fundamental de la estructura, porque Noah va en búsqueda de este padre que la abandonó cuando ella tenía 8 años. Y dice, bueno, sí, después de la fiesta, después del festival, voy a ir a buscar a mi padre que vive muy cerca de estas montañas. Y, y claro, su padre está atemorizado. Por primera vez es el cazador casado, ¿no? Porque Sí, él es el cazador pero no puede huir de su hija, es la presa en este momento. Su hija lo va a ir a buscar y él no puede hacer nada porque él no va a abandonar su lugar. Se está acorralado. Y entonces, claro, me interesaba mucho eso, como ese sentimiento que a veces todos podemos tener de querer ir a interrogar el lugar de la herida, ¿no? Como, ¿por qué hacemos eso? No entiendo por qué hacemos eso. ¿Por qué queremos ir a buscar el lugar donde más daño hemos recibido o el lugar en donde nos han dejado de amar y queremos hacer preguntas que no van a obtener respuestas? Em, no lo sé, ¿no? Pero hay una búsqueda también como muy universal en Noah cuando va a buscar a su padre porque va a elevar esa pregunta de padre, padre, ¿por qué me has abandonado? Digamos, sí, claro. Em, y que es judío-cristiana, pero también
hay una búsqueda casi oracular, ¿no? Que tiene que ver con buscar la profecía en el pasado, ¿no? Como si tus Exacto. padres pudieran darte una especie de presagio sobre quién serás en un futuro. Y hay algo, por lo tanto, muy antiguo en la búsqueda de Noah, ¿no? No solamente algo muy presente, sino muy antiguo. Y el padre, que es un personaje contrario, totalmente distinto a ella, si ella se entrega al desborde, al abandono de la música, ella se entrega completamente, su padre no le gusta la música porque justamente lo que la música hace es remover el interior, contactar con lo que Enrique Lin llamaba la zona muda del cuerpo. Y el padre es un hombre que le encanta el silencio, que escribe mucho por eso, porque es una voz silenciosa la de la Claro. escritura. em, y que no habla con nadie, o sea, tiene un perro y con él se relaciona y ya está, y que se relaciona con la muerte a través de la cacería. Pero también, a su vez, es como si viviera en una negación de la pérdida también, porque al ser taxidermista, ¿no? Mata a los animales, pero los naturaliza, que es la terminología de la taxidermia, ¿no? Que conservas al animal fijo y quieto como si estuviese vivo en su muerte. Lo paralizas el proceso de la muerte, que para nada es un proceso quieto. La muerte tiene mucho movimiento. Y él lo paraliza, ¿no? Pero no, en cambio, sí se abandona a los cambios. De hecho, quizás eso es lo que la empieza a separar de su amiga Nicole. Su amiga Nicole está más asustada de los cambios que ella. Y no Mm. así, es como va a tocar la llaga, va a tocar el lugar del peligro, se entrega a los cambios, es valiente o kamikaze, llamémoslo como sea, pero tiene ese espíritu. Y sale dañada, sí, y los dolores continúan ahí, pero igual ella no se niega a la experimentación. Su padre, en cambio, no. Y teme la presencia de Noah, y teme hacerle daño, respondiendo a la pregunta de padre, padre, ¿por qué me has abandonado? Porque la Claro. respuesta solamente puede venir del desamor, y el desamor es muy duro de palabrar, ¿no? De ponerlo en palabras. Y más cuando lo leemos desde el principio del diario, de su propio diario y de su propia escritura, que era Ujú, algo anterior a ella misma. Pero bueno, ujú, eso lo vamos a dejar ya para la audiencia. Mónica, se nos acaba el tiempo, pero hay una última pregunta que no puedo dejar y tiene que ver con una palabrita que ya te había contado al inicio y es el manejo que tú haces de lo siniestro, de lo aterrador y del terror. em, Buscar estas cosas, irse a estos planes, en la medida en que entendemos su aspecto de ritual, no de after party, sino de ritual y de cómo me puedo yo organizar en relación al mundo, pues nos hace, ya decías tú, es un festival conflictivo, pero es más ujú, conflictivo todo lo que saca porque es que hay un riesgo ujú. siempre. Las cosas no, y más ahorita que estamos tantas generaciones y tanta gente está acostumbrada al no esfuerzo, a que todo esté dado y a que todo esté entregado, nada está dado. Y la búsqueda de la heroína en este caso, la búsqueda del protagonista, implica siempre sacrificio, dolor y hurgar en la llaga. ¿Nos cuentas un poquito de eso para cerrar? Sí, totalmente. A mí algo que me interesa mucho del miedo, de la experiencia del miedo, no es tanto, que también es algo que me puede llegar a interesar, me ha interesado en algunos libros el tema del impacto, de la emoción del impacto, del susto, del miedo, ¿no? Que provoca susto, que genera una fisicidad en el cuerpo, ¿no? Muy específica. Eso sí, me ha interesado, pero no es lo único que me interesa del miedo. El miedo como emoción es mucho más complejo que el simple susto, ¿no? O el simple temblor. El miedo tiene que ver con esa conexión que uno tiene con las vulnerabilidades y fragilidades iniciáticas, ¿no? Y que están, por supuesto, vinculados con lo ritual, porque el ritual solamente surge para calmar los miedos originarios y atávicos. Entonces, Sí. ahí hay una conexión entre la vida presente y lo antiguo, lo que nos conecta a nosotros con los primeros Homo sapiens, o sea, es así. Entonces, a mí me parece interesante cómo a través de la narrativa uno puede hurgar en el miedo como una experiencia psicológica existencial. ¿M? Y a mí me parecía interesante ligarla justamente con esa experiencia ritualesca de la escucha de la música, del baile y de la poesía, porque siento que justamente cuando nos relacionamos con estas artes, nos estamos relacionando con artes que surgieron para espantar el miedo o calmar el miedo existencial que tenemos
a la fragilidad, a la vulnerabilidad, al abandono, a la desaparición. Entonces, para mí la experiencia de lo siniestro tiene que ver con cómo se rasga de repente esa realidad uniforme de fantasía, de solidez que tenemos, y se abre de repente ese velo para darnos cuenta de que en realidad vivimos manteniendo el equilibrio en medio de sismos y que ese es el cuerpo vibrátil que tenemos y con el que escribimos y con el que hablamos y amamos y con el que nos desenvolvemos en esta tierra, ¿no? Y un poco yo creo que la novela va por ahí, va por esa especie de miedo, ¿no? Que es el miedo que podemos sentir todos, el miedo a que nos abandonen, por ejemplo, que es el gran miedo de Noah, que la Sí. abandonaron ya de pequeña, ¿no? Y creo que Mónica también está cerrando por donde arrancamos, porque eso es lo que hace que tu novela también tenga estos elementos eróticos, transgresores y estas búsquedas de lo continuo, siempre pensando también en Bataille y de cómo hacemos para continuar y cómo hacemos para prosperar y para trascender. A todos ustedes hemos estado hablando de la que a mí me parece que es la novela en 2024, lo que llevamos, Chamanes Eléctricos en la Fiesta del Sol, de Mónica Ojeda, quien nos ha estado acompañando hoy y contando. Mónica, muchísimas gracias por tu tiempo, por contarnos y sobre todo por este espacio que lo único que pretende es que la gente vaya corriendo a leer esta novela, a entender nuevos lenguajes, darse cuenta cómo hay lenguajes que tenemos que esforzarnos en llenar y no solamente quedarnos con el buenismo o con el ánimo reivindicativo, olvidando que no estamos hablando de taxidermia, no estamos hablando de paralizar, sino que estamos hablando precisamente de vivificar, como lo es todo el manejo que tú haces de lo indígena. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias a ti, feliz cumpleaños. Ay, muchísimas gracias, Mónica. Espero que podamos volver a estar por acá y a todos ustedes, no olviden Chamanes Eléctricos en la Fiesta del Sol de Mónica Ojeda, que sea este el libro para leer en esta Semana Santa, el libro para regalar lo que sean, pero hay que leerlo y hay que tenerlo. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.